Bueno, creo que allí estamos. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como lo tenemos por sana costumbre y bueno, como corresponde, porque es el único nombre digno de ser ponderado, es el único nombre digno de ser exaltado y reconocido, y es el único nombre que ha sido facultado por el cielo para en su nombre sojuzgar, para en su nombre manifestar una dimensión de reino, fundamentalmente teniendo en cuenta que esa dimensión de reino, esa capacidad de gobernanza que nos ha sido delegada por los méritos del Mesías, es excluyente a la iglesia de Jesucristo. Entonces, por tal razón, eh, por tal razón es imperativo entender que sí, solo sí, en el nombre de Jesús, nosotros podemos llegar a ser eficaces, efectivos, a la hora de poder manifestar reino, a la hora de poder establecer cultura, a la hora de poder manifestar y evidenciar cambios genuinos, cambios estructurales, no solamente en nuestra vida personal, sino en la vida, en los territorios que nos competen. Y ese es un poco el objetivo que nos hemos trazado muy humildemente, y es estimular en la medida de lo posible, más más allá del claro, imagino, de la clara motivación personal que cada representante, cada responsable, ¿verdad? De las distintas oficinas ministeriales, así me gusta llamar a las congregaciones, a las que hoy llamamos congregaciones. De más está decir que cuando Jesús en el Nuevo Pacto hablaba de eclesía, no hablaba de templos, no hablaba excluyentemente de lugares de reunión físicos, sino que hablaba de esa interacción absolutamente natural que se da en esa coinonía absolutamente espiritual, que es el resultado de una unidad que va estableciendo el espíritu, ¿verdad? Porque es Él el que va añadiendo, y es Él el que va sumando, es Él el que va arrimando, es Él el que pone tanto el querer como el hacer, es Él el que a medida que uno va asentando en su vida personal, en su vida ministerial, en su vida de oración, las bases sólidas, lo suficientemente sólidas, con las estacas lo suficientemente bien reforzadas, bueno, es Él el que va añadiendo. Cuando Él ve una obra cimentada sobre la roca, cuando Él ve un ministerio, una comunidad, lo que los judíos llaman, los hebreos llaman en el antiguo pacto, en la Keilah, en la iglesia, cuando el Señor encuentra un espacio sólido y encuentra una visión está bien establecida. Y una visión bien establecida no es que yo haya proyectado, ¿verdad? Mediante uno o mil análisis distintos. No es el resultado de una estrategia humana, sino que es la certeza de que Dios ha encontrado en un hombre, una mujer, un matrimonio, una comunidad, una sensibilidad, ¿verdad? Una ductilidad lo suficientemente sólida como para aventurarse a sumar recursos
para que esa obra, que es su obra a través de humildes mortales, pueda seguir ensanchando los sitios. Sepan disculpar, tenemos algunos pajaritos acá que están molestando. Van queriendo, a medida que el Señor encuentra un ministerio, vuelvo a insistir, sólido, Él va añadiendo y va sumando recursos para que no mi visión, sino su visión a través de mí pueda ser establecida y de esa manera poder ser una iglesia que genera impacto, que genera cambios estructurales, porque lo que esta nación necesita, bueno, como todas las naciones, pero yo, como lo decía ayer, quiero remitirme a mi querido Uruguay. Mi querido Uruguay necesita de manera radical y de manera urgente cambios estructurales. ¿En donde? Bueno, en todas las esferas de la vida, pero bueno, a nosotros nos compete por lo pronto empezar por lo básico y necesario, y es ocuparnos acerca de los negocios de nuestro Padre, y eso tiene mucho que ver. Nosotros no somos una agencia de cambio, es decir, no somos cambistas. Cuando se habla de los negocios del Padre, a lo que se refiere es a los asuntos del Padre. Y los asuntos del Padre tienen que ver con el de establecer una cultura del reino, con la de establecer el reino de los cielos, así como en el cielo, también aquí en la tierra. Y eso no es el resultado de estudiar en Harvard, no es el resultado de estudiar en ninguna alta sociedad de Inglaterra, no pasa por tener infinidad de diplomas. Bienvenidos sean todos y cada uno de ellos, pero ninguno de ellos es el resultado excluyente, ¿verdad?, de poder hacer una obra conforme al corazón de Dios, si no hay en nosotros un material maleable, una persona dócil, alguien sensible al Espíritu y alguien que entienda fundamentalmente, que entienda quién es el que manda, quién es el Rey, quién es el Señor. Y si yo no entiendo y no comienzo, ¿verdad?, por ponderar el único nombre digno de ser ponderado, que es el nombre de Jesucristo, bueno, estoy comenzando diametralmente mal el ejercicio ministerial. Por lo tanto, desde el rol que me ocupa y desde este humilde lugar, mi más afectuoso, fraterno, mi más genuino afecto a la Iglesia de Jesucristo, a mis queridos hermanos, a mis consiervos, hombres y mujeres que han decidido, ¿verdad? Porque evidentemente tampoco vamos a restarle mérito. Vamos a restarle mérito al trabajo, el esfuerzo y el compromiso humano. Yo entiendo que Dios pone tanto el querer como el hacer, toda capacitación, toda virtud viene de la mano, todo poder viene de la mano del Espíritu Santo por los méritos del Mesías, pero hay, ¿verdad? Hay un esfuerzo humano, hay una determinación humana que también creo que es digna de ser ponderada cuando es llevada adelante en los términos correctos. Esto es como cuando Dios determinó, ¿verdad? Fundamentalmente lo vemos obviamente en el Antiguo Pacto, cuando Dios determina, ¿verdad?, le muestra los diseños a Moisés respecto del Arca de la Alianza, de cómo debe de ser transportada. Hablamos bastante de esto ya hace algún tiempo, y vimos que aún tratándose o más que nada tratándose de la presencia de Dios, el voluntarismo humano nunca es suficiente. Los diseños humanos
nunca son ni serán suficientes por méritos propios para poder llevar adelante una obra que va más allá de nosotros, porque es una obra de carácter eterna. Por lo tanto, algo tan, usted dirá, elemental como es o como debería de ser la presencia de Dios en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras comunidades, bueno, hasta eso, hasta en esas cosas, Dios nos tiene que enseñar de qué manera hacerlo, porque no es a la Bartola, no es como nos pueda llegar a enseñar, con todo respeto, algún instituto bíblico, no es como nos pueda llegar a, bueno, resultar antojadizo o tal vez lo mejor en función de lo que uno entienda por mejor, sino que aún algo tan importante y a su vez tan básico tiene que ser pasado por el tamiz del Espíritu y por el tamiz de las Escrituras, porque claramente el Señor dejó establecido por medio de las Escrituras cómo debía de ser trasladada la presencia para que la presencia pudiera estar en medio de su pueblo, que es exactamente lo que Dios quiere y es tristemente lo que hoy está adoleciendo en nuestras comunidades y fundamentalmente en nuestras naciones. Lo que hoy está imperando básicamente en la mayoría de nuestros países, los altísimos niveles de corrupción moral, los bajísimos índices de educación, el déficit moral que estamos viviendo, la anuencia de nuestros gobiernos, lo digo con todo respeto, pero bueno, las cosas hay que llamarlas por su nombre. La anuencia de los gobiernos de turno, con negocios que son más funcionales a algunas castas políticas que al pueblo en general, que generan una enorme suspicacia. Bueno, a mí esos claroscuros, esos grises en los que nuestros gobiernos se manejan, a mí me dejan la verdad que un sabor bastante amargo, y me llevan a concluir que claramente hay atisbos, hay ciertos sesgos, hay rasgos de corrupción y por tanto inmoralidad, hay niveles de conveniencia que van más allá aún del propio electorado, sino que han sido fundamentados en afinidad y en consenso con las mismas castas políticas y económicas de siempre. Y eso genera o debería de generar un gran dolor, porque de lo que está dando testimonio no es solamente de la corrupción que sojuzga y que ha corrompido todas las esferas, todos los estratos de la vida pública, de la vida política de nuestra querida nación, sino que también da testimonio, da testimonio de la muy magra, el muy magro nivel de impacto que la Iglesia de Jesucristo está manifestando por una cuestión muy básica, y es que estamos adoleciendo de una falta de poder absolutamente excluyente, de una falta de poder que debería de ser inherente a la Iglesia de Jesucristo, pero que hoy está absolutamente carente, ausente, porque lisa y llanamente la Iglesia de Jesucristo se ha embarcado en todo tipo de diseños, todo tipo de proyectos, todo tipo de inventos para atraer la presencia de Dios, y nos hemos olvidado de que
de que el recurso más elemental y más básico para poder manifestar y traer la presencia de Dios es preguntándole a Él, oyendo a las Escrituras, para ver de qué manera poder hacer viable el que Dios vuelva, como Él quiere, como Él anhela, y me refiero a vivir en medio de su pueblo. Y a partir de allí comenzar a catalizar todo el bien que eso va a generar, no solamente a nosotros, hijos del Eterno, sino que eso va a comenzar a manifestarse de adentro hacia afuera. Pero claro, nosotros queremos impactar hacia afuera sin ser impactados por dentro. Y la verdad que es muy difícil así. Y si vamos a impactar hacia afuera a partir de lo que tenemos dentro y nuestro nivel de impacto es casi nulo, bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones de que estamos llenos. Bueno, o vacíos. Yo mucho me temo que no es ni más ni menos que una evidencia más de la ausencia de Dios en las congregaciones, de la ausencia de Dios en las comunidades, de la ausencia de Dios aún en los hombres y mujeres que tenemos responsabilidad de conducción. Y digo que tenemos porque yo no soy ni quiero ser de aquellos que le gusta levantar el dedo inquisidor. Yo entiendo que a veces hablo de manera muy enfática y soy bastante radical en algunos conceptos, pero créanme, no hay ninguna animosidad personal, sino que hay una intencionalidad segura, ¿verdad?, de despertar a mi pueblo, a mis hermanos, a la iglesia de Jesucristo, para que podamos entender cuál es nuestra razón de ser y de existir. Porque me da a veces la triste sensación de que vivimos el romanticismo de hemos nacido para crecer, desarrollarnos, tener una infancia medianamente feliz, ¿verdad? Hacernos de un cónyuge que nos haga feliz, lo cual ya de por sí está mal, porque en realidad nosotros no debemos de casarnos para que nos hagan feliz, sino para hacer feliz a la persona con la que nos casamos. O sea que hasta allí le estamos cerrando. No, después tenemos la muy loable, necesaria, pero no deja de ser un exceso de romanticismo, y pensar que, bueno, después lo que viene en la vida es la procreación, es el ensanchar los sitios de la tienda familiar, de poder procrear hijos, y bueno, y aventurarnos junto con ellos a los distintos escenarios que la vida nos vaya poniendo delante. Y aparte de todo eso, congregar los fines de semana o entre semana o cuando se pueda, ¿verdad? Esa es la visión que yo, la verdad, veo en términos muy generales de la Iglesia de Jesucristo, lo cual habla de una falta de brújula espiritual extremadamente peligrosa, bueno, tan peligrosa que termina resultando engañosa y termina resultando autoengañosa, porque a veces me da la sensación de que pensamos que por el hecho de portar un micrófono o por tener algún medio de comunicación como lo es pensamos que portamos presencia de Dios, y a veces los propósitos eternos de Dios, los diseños de Dios,
tanto corporativos como individuales, están muy lejanos de ser establecidos en nosotros, pero muy, muy lejanos de ser establecidos. Y cuando esas realidades nos atraviesan, yo me temo que debemos de concluir de que hemos fracasado en la vida, porque no hemos entendido la razón por la cual básicamente Dios nos puso en este planeta. Cuando yo me autopercibo o me percibo porque Dios así lo ha señalado, un hijo del Eterno, y vivo como yo entiendo que debo vivir, y no como las Escrituras me dicen que debo vivir, y no como el Espíritu Santo me va enseñando todos los días, porque aquellos que piensan que la vida es un camino de rosas, bueno, eh, vuelvo a insistir, tienen una visión muy romántica de la vida. La vida, francamente, yo no quiero decir de que ha sido concebida para sufrir. Lo que sí te puedo garantizar es que es un campo de entrenamiento desde que nacemos hasta que el Eterno nos llame. Es un ámbito de formación permanente, es un pizarrón que no termina nunca, salvo hasta que, vuelvo a insistir, a Él decida llamarnos a su presencia. Esto no significa necesariamente que la vida sea o vaya a ser un sufrimiento perpetuo. Lo que digo es que mayormente la manera de ir siendo perfeccionados, santificados, que básicamente son lo mismo, es siendo expuestos, algunos, mejor dicho, es ser expuesto cuando yo manifiesto una medida de error, ser expuesto a ese error y que Dios me corrija. Y sería un rasgo de enorme inteligencia aceptar esa corrección, corregirla y no volver a repetirla. Porque si no, ese mismo error nos va a volver a aparecer tal vez en otro escenario distinto, pero el conflicto a resolver va a ser exactamente el mismo a la vuelta de la esquina. ¿Qué es lo que estoy diciendo entonces? Bueno, vuelvo sobre la misma imagen conceptual, y es de que la vida no ha sido concebida claramente para sufrir, pero es un escenario que Dios ha permitido para ser perfeccionados, y ese perfeccionar, ese santificar, tiene que ver con el de ser expuestos a nuestros errores para que nuestra vida vaya siendo cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro modelo a seguir. Evidentemente, así deberíamos de concebir la vida. Deberíamos de concebirla como un pizarrón, no para llorar, no para doler, no para sufrir, sino para aprender. Y cuando uno lo mira desde esa óptica, yo no digo que no haya ámbitos que sigan siendo dolorosos, pero definitivamente comenzaremos a establecer lo que comenzamos a trabajar ayer. Bueno, comenzamos a conversar el día de ayer, y es la de establecer una cultura de reino, una manera de pensar distinta. Dice la Escritura que Dios nos ha dado la mente de Cristo. Ahora yo quiero preguntarle, y me gustaría que te preguntaras, ¿tenemos la mente de Cristo? Porque la única manera de manifestar un reino es teniendo la mente de Cristo. Y para tener la mente de Cristo, uno necesariamente tiene que pasar por un abanico de situaciones que son los que nos van llevando a identificar nuestros errores, a corregirlos y a ir siendo llevado de victoria en victoria, de gloria en gloria. Así vamos ensanchando, vamos llevando las estacas más lejos, ensanchando los sitios de nuestra tienda, pero no porque nosotros seamos más anchos o más grandes, sino porque vamos alcanzando la dimensión del diseño del carácter de Cristo. Que ese es el objetivo de vida.
Disculpen si suena demasiado simplista, créanme, no lo es, no lo es en absoluto. Es un enorme, maravilloso y disfrutable desafío. Hemos sido concebidos para adorar, pero hasta para eso necesitamos que Dios nos revele cómo. Y ya me adelanto en decirte que la mejor manera de adorar a Dios, y eso es preguntándole a Él, si me permitís, yo me tomaría el atrevimiento de darte algún elemento que te pueda sumar a la hora de poder alcanzar una conclusión personal. Pero no se puede ser alguien que agrade al Padre si no camina en esta vida como Cristo. Por eso cuando la Escritura dice de que Dios lo que busca son adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, saquen verdad y pongan a Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. La vida. Por lo tanto, para ser un adorador, que es como comienza, ¿verdad?, ese párrafo, está íntimamente ligado a la persona de Jesucristo. En conclusión, no se puede agradar a Dios si no somos dignos imitadores de la persona y el carácter de Jesucristo. La lucha que tenemos es una lucha muy desigual. Bueno, muy desigual si la miramos en términos humanos, muy desigual si la miramos digamos que bajo la óptica, está bien, yo lo acepto, ¿verdad? Pero bajo la óptica de este mundo imperante, este sistema de gobierno caído, corrupto, llamado mundo, este sistema babilónico, este sistema faraónico, que permanentemente a lo largo de los siglos ha utilizado una herramienta absolutamente fundamental, y es el ejercicio de la cultura, y es el establecer cultura a partir de las buenas y a partir de las malas. Establecer cultura de una manera astuta, sagaz, inteligente, no digo buena necesariamente, y a veces hacer cultura a partir de la violencia. La historia puede dar millones de ejemplos de cómo se ha venido comportando y de cómo ha venido intentando permear la cultura del pueblo de Dios. El Señor desde el Génesis determina sacar un hombre, ¿verdad?, que es una figura mesiánica, la figura de Abraham, el padre de la fe, es una figura superlativa en nuestra concepción actual, en nuestra cosmovisión actual. Está bien, somos hijos del Eterno, ¿verdad? Tenemos un Dios y su nombre es Jesucristo. Tenemos un Señor y su nombre es Jesucristo. Pero uno no puede, de hecho, ni el mismo Jesús, por razones más que obvias, Él no vino a abolir la ley, sino que vino a confirmarla, y más, muchas de los mandamientos, muchas de las leyes terminaron de refrendarse, terminaron de manifestarse, terminaron de ejecutarse a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, vuelvo a insistir, la importancia de la cultura y cómo Dios
desde el principio deja por demás claro, ¿verdad? La evidencia de la importancia de la cultura a la hora de poder establecer un pueblo kadosh, un pueblo escogido, un pueblo apartado, un pueblo segregado para venerar a un solo Dios. Para tales razones, nuestro Señor saca de una, lo dijimos el día de ayer, saca de una zona corrupta, porque, a ver, en Caldea no había avivamiento, Caldea no había principios, los principios del Eterno no estaban sojuzgando necesariamente en tierra de Caldea, sino que era una tierra básicamente como la de este mundo, corrupta, inmoral, religiosa, y por tanto ineficiente para lo que Dios quería establecer. Dios lo que quería establecer era una nueva cultura, un pueblo, y un pueblo distinto, un pueblo apartado, pero de algún lado tenía que salir. Entonces elige a Abraham. No vamos a entrar en las razones por las cuales Abraham, a ver, tampoco es que nos vayamos a meter a analizar la vida de su génesis, pero en términos muy generales el Señor saca a Abraham de una zona de corrupción, lo pasa, ¿verdad?, por una serie bastante dolorosa para los que piensan, vuelvo a insistir, y que tienen una visión muy romántica, ¿verdad?, de la vida cristiana, de lo que Dios espera de nosotros y de cómo Dios nos va formando, nos va santificando. Lo pasa por una cantidad de filtros muy dolorosos, varios de ellos, porque yo imagino que el haberse apartado de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre, que es de su mentalidad, Dios le dijo: mira, mi amigo Abraham, quiero que te apartes primero básicamente de tu tierra. Bueno, es fácil, dentro de todo, bueno, es la vida, ¿verdad? Es la vida, uno crece, se desarrolla, bueno, se va haciendo camino al andar y parte casi que inexorable de la vida, salvo algunas excepciones, bueno, uno toma distancia de las figuras paternas, ¿verdad? Una distancia razonable, obviamente, ¿no? Salvo que, bueno, el padre permita otras distancias y otras razones. Está bien, llevadero, ¿no? Dentro de todo, llevadero. No deja de ser una herida a resolver, pero razonable, ¿no? Apártate de tu familia, de tu parentela. Bueno, ese apartarse, ya era bastante más doloroso. Porque ese apartarse de la parentela no es como hacemos nosotros, ¿verdad? Y que, bueno, es cierto, a ver, nos vamos a la casa de nuestros padres, construimos, ¿verdad?, nuestras propias familias, pero seguimos teniendo vínculos con las figuras paternas, seguimos teniendo vínculos con los primos, seguimos teniendo vínculos con los tíos, seguimos teniendo vínculos con los sobrinos, seguimos teniendo vínculos con los abuelos, aquellos que los tienen todavía, etcétera, 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 etcétera. Pero en el caso de Abraham no era así. Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham es: Abraham, quiero que te separes, quiero que no tengas ningún contacto más con tu familia. No solo quiero que te vayas del lugar geográfico donde estás y donde está integrada tu familia y donde ha estado integrada tu familia, sino que quiero que te apartes también de toda tu familia. Y ahí comienza todo un peregrinar en donde él se va desarraigando, ¿no? Es como que se va sacando la ropa, ¿no? Imagínense una familia que tiene un uniforme, ¿no? No sé por qué razón me lo imagino así, ¿no?
un uniforme, ¿verdad? Y de repente se va sacando, bueno, yo no me voy a, no voy a sacar la campera porque hoy está frío, ¿verdad? Está un poquito frío. Pero se va sacando la campera, se saca la remera, se saca el gorro, después se saca el pantalón, ¿verdad? Va mudando de ropa. No, no es que se desnude, ¿no? Por las dudas. Va mudando de ropa. Porque eso lo que de alguna manera grafica es que va tomando distancia de la familiaridad, que de no tomarla puede llegar a ser un elemento contaminante. Esto es como cuando vos vas a hacer alguna fórmula química o no sé, o tal vez una comida, ¿no? Tal vez, no sé, algún cucharón, algún tenedor, alguna cuchara haya estado en contacto con algún químico y vos de repente estás preparando una comida, no te diste cuenta y agarraste ese cucharón, esa cuchara, ese tenedor para revolver, para pinchar y de manera muy inconsciente, claramente, uno terminó contaminando la comida, poniendo un elemento extraño y patológico, o sea, no bueno. Entonces Abraham tenía que ir despojándose de toda esa familiaridad. ¿Para qué? Para que esa familiaridad no lo volviera atrás. Que es lo que nos pasa muchas veces a nosotros los hijos del Eterno. Comenzamos de una manera fantástica, nos enamoramos de Dios, vivimos un primer amor maravilloso. Pero después hacemos como la mujer de Lot, ¿verdad? Que no pueden con sus emociones, que tienen altos niveles de ligaduras en sus almas, altos niveles de compromiso, de ligaduras, a veces personales y a veces ejercidos, ¿verdad? A través de la violencia por aquellas personas que han tenido vínculos contigo. Porque no descubro la pólvora con decir de que hay relaciones que son muy patológicas. Hay algunas figuras, ¿no? Paternas, por ejemplo, que si vos no tenés una atención con ellos, una vez, yo qué sé, por poner un ejemplo, ¿no? Una vez por semana, ya te llaman y te maltratan directamente. Ya no te tratan, te maltratan y te golpean, no físicamente, pero con palabras. Ah, pero no me llamaste. Ah, pero al final no me amás. Y empieza una manipulación barata en donde emocionalmente terminamos encadenados, condicionados. Entonces hay veces en donde a veces hay vínculos familiares que, bueno, yo no, vuelvo a insistir, yo no juzgo a nadie, no soy quien, pero hay vínculos parentales que son nefastos, porque son groseros, son violentos, son irrespetuosos, son invasivos y te condicionan. Porque resulta que te vienen marcando la cancha hasta que desde que sos niño y lamentablemente vos de manera inconsciente tenés, porque la vida pasa, tenés 60 y seguís llamando a papá y mamá, viste, con 60 años los seguís llamando todas las semanas para que no se ofendan. No seas malo. No seas malo. Tengamos un poquito de amor propio. Tengan un poco de autoestima, lean un poco la Biblia.
Esos no son los vínculos sanos. No, pero usted está haciendo una apología. Usted entonces no cree en el vínculo del padre, la madre, no dice, no es el primer mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre. No me entrevere la cancha, no diga cosas que yo no he dicho ni voy a decir jamás. Lo que digo es que hay relaciones que son patológicas y que si uno a veces no toma distancia, nosotros podemos irnos físicamente del lugar, pero afectivamente, almáticamente, estamos condicionados por esa familiaridad. Por lo tanto, sepan disculpar a los perros, pero acá en Uruguay hay más perros que personas. Y si alguno necesita uno, yo tengo alguno que regalarle. Se lo doy con moño y todo. Hasta le consigo una cajita de regalo. Entonces, ya el segundo filtro que Dios le pone a Abraham es bastante complejo, es duro, es difícil, pero Abraham lo tiene que tomar si es que quiere hacer algo diferente. Bueno, ustedes no se dieron cuenta, imagino yo, pero hice un alto en el camino porque en casa de herrero, cuchillo de palo, estaba haciendo lío, era casualmente a mi perra, paradójicamente a mi perra. Vuelvo a repetir, si alguien quiere una perra pequeña, no come mucho, sí ladra mucho, pero es casi de bolsillo, así que me avisa y se la llevo a domicilio. Volviendo un poco a lo importante, porque si no le pongo un poco de humor a esto, me pongo de mal humor, entonces no de nada sirve. El problema, o el mayor problema, entiendo, es el tercer gran condicional que Dios le pide a Abraham. Porque bueno, apartarse de la tierra, ya dijimos que es hasta que prácticamente que un proceso natural de la vida. Tomar distancia de la familia de manera radical, bueno, ya es cortar grueso, pero es que para ser hijo del Eterno, si no sos radical, sos tibio. Déjame que te lo diga a calzón quitado. Para ser hijo del Eterno se necesita ser radical, no tibio. Tendrás los argumentos que tendrás las razones que tendrás, pero a Dios no le vamos a ganar. ¿Qué objetivo tiene? Es más, no tiene sentido ni siquiera el planteamiento. ¿Es mucho más difícil? Es mucho más difícil el segundo condicional que Dios le pone a Abraham, pero Abraham entiende, porque Abraham necesita, porque imagino que en el fuero más íntimo de Abraham también había una necesidad, porque Dios pone tanto el querer como el hacer, y Él puso ese querer y ese hacer. Ahora, ¿eso significa que sea fácil? No, obvio que no. ¿Ustedes creen que Cristo no encarnaba el querer y el hacer y aún así terminó en el monte de los Olivos diciendo: Señor, si fuera por mí, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad, no la mía? No lo dije yo. Bueno, yo lo digo casi todos los días. Pero lo dijo nuestro Mesías en uno de los momentos más duros de su peregrinar por este sistema. Es duro, pero es necesario, porque lo que Cristo tenía que hacer era establecer la voluntad del Padre, y por lo tanto, si Él no es maravilloso, porque yo quiero que ustedes puedan visualizar, perdonen que abra un paréntesis, pero yo me gustaría que ustedes
visualizaran el cosmos, ¿no? Ustedes tienen dimensión de cómo el cosmos, ¿no? Los ángeles, toda la creación en ese momento estaba pendiente de lo que Jesús estaba haciendo. Por la decisión que Cristo estaba tomando. Porque Cristo tenía que morir. Él no podía decir, Señor, si fuera por mí, pasa de mí esta copa. Punto. Señor, si es por mí, esta copa no la quiero. Punto. Pero bendito sea Dios, bendito sea el Eterno, que no termina ahí, sino que continúa, y es lo que nos da sentido a nosotros, y es lo que nos da propósito a nosotros, y es lo que nos es lo que nos enseña, en definitiva, cómo nosotros debemos de vivir. Mas hágase tu voluntad y no la mía. Básicamente lo que Cristo estaba diciendo es, Señor, yo voy a morir. ¿Saben lo que la iglesia hoy no quiere? La iglesia en términos no solamente corporativos, colectivos, sino en términos individuales, es morir. A la iglesia le sigue gustando mucho estar en la tierra de su familiaridad, pero no solamente la tierra de su familiaridad, sino con sus familiares. En vez de entender, y con esto es simbólico lo que estoy diciendo, no estoy haciendo un discurso antifamilia, ni nada que se le parezca, es algo simbólico, una imagen que estoy tomando para intentar graficar un principio, explicar un principio, en el cual yo creo que la iglesia tristemente está cumpliendo a cabalidad, cuando debería de ser como lo que hizo Cristo. Y el Señor, no se haga lo que yo quiero, sino que lo que yo tengo que hacer es morir, lo que yo voy a hacer es morir. Él resucitó, Él está vivo, Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Nosotros debemos de morir. Abraham entendió, o fue entendiendo, mejor dicho, fue entendiendo que tenía que morir para poder vivir esa saciedad que su vida más visceral le estaba diciendo y le estaba haciendo saber que necesitaba. Y era una nueva vida. Por las dudas, simplemente lo cuento como un dato anecdótico. No es que me haya salido un orzuelo, Dios me guarde. Pasa que se me perdió el tornillito de los lentes, si los cuales, por una cuestión de presbicia, no me permite leer con claridad, o ver con claridad. Y como buen uruguayo, la atamos con alambre hasta que llegue el lunes y podamos solucionarlo en una óptica como corresponde. Pero de mientras avanzamos. Después viene el tercer gran condicional, y acá es en donde viene, el filisteo incircunciso,
a derribar. Es el cruzar el Jordán de todo cristiano. Y es cuando le dice, y apártate de la casa de tu padre. Porque básicamente lo que le estaba diciendo a Abraham es, Abraham, no solamente quiero que te vayas físicamente de ese lugar, porque no quiero que nada de lo que rige culturalmente en ese lugar te siga afectando. Necesito que te apartes de tu familia para que nada culturalmente asociado a tu familia te siga afectando, sino que necesito que erradiques de vos lisa y llanamente la cultura de tu familia. Toda la cultura que te enseñó tu familia, quiero que la borres. Hasta acá llegó. ¿Y por qué? Porque Dios quería establecer una cultura nueva. ¿Y cuál es esa cultura, varón, que tanto duele? La cultura del reino, el carácter de Cristo, al que se llega sí, solo sí, expresando con hechos lo que Cristo dejó establecido en palabras y que lo refrendó con hechos. Señor, si fuera por mí, pasa de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino que se manifieste tu voluntad, tu reino, tu cultura. Por eso es tan difícil a veces ver una iglesia empoderada, porque es una iglesia que está viciada, es una iglesia que está corrupta, es una iglesia que dice morir, pero en la practicidad de la vida no quiere morir, porque sigue aferrado a la cultura de donde nació, a la cultura del país. Ayer hablábamos y poníamos ejemplos muy triviales. ¿Cuántos siguen llevando? A mí me llevaron cuando era chico, quiero aclararlo, a lo cual renuncié y pedí perdón a Dios, más allá de que yo era niño. Y perdoné a mis padres por eso. Pero a mí me llevaron a curar el empacho, tirar el cuerito. ¿Cuántos siguen llevando a ese tipo de gente a nuestros hijos, a sus hijos? ¿Cuántos, cuántos, cuántos ponen un billetito, una monedita a los 29 en los días de ñoqui? ¿Cuántos se ponen una cintita roja o en la muñeca o en aquellos que tienen alguna movilidad, ¿verdad? Como protección. Protección. No alcanza, pues, no alcanza Dios, ¿no? No alcanza el Espíritu Santo. Necesitamos una cintita roja. ¿Cuántos cristianos sabemos que nos rasgamos las vestiduras y hablamos de moralidad y hablamos del matrimonio y hablamos del decoro, hablamos no solamente de las costumbres, sino de las buenas costumbres? Eso sí, los días de carnaval vamos a ver mujeres semidesnudas que bailan sensualmente y hasta vamos bailando detrás. Y no un día, todo un mes, que es lo que dura el carnaval más largo del mundo. Y la dejo por acá porque la tengo que dejar por algún lado. Y ni hablar
de aquellos que tienen las rodillas hechas pedazos porque resulta que le han hecho una promesa a la Virgen y se van de rodillas hasta y dejan las rodillas. Las rodillas, los meniscos, todo, tendones, todo dejan ahí. Porque como somos un continente marcado por una cristiandad fundamentalmente católica, ¿verdad? Y nos han enseñado el arrodillarnos delante de tal o cual estatua, porque tiene el poder y la facultad de... ¿Por qué creen que Dios tuvo que sacar a Abraham de su tierra, de su parentela y de la casa mental, de la cultura de su padre, de su familia, de sus raíces? Lo que Dios hizo es, ¿tenés raíces? Bueno, ¿dónde están? Vamos a arrancarlas, pero pa' buena. Vamos a arrancarlas, pero pa' buena. Porque para lo que yo voy a hacer de vos, no puede haber ninguna raíz. Dígase que Dios en su infinita misericordia, en el pizarrón de la vida va encontrando algunos vestigios, algunas raíces y va permitiendo pruebas, llámense escenarios de vida, ponele el nombre que vos quieras, ¿no? Básicamente vida, para ir primero probando, y ese probar es o implica el llevarnos a identificar que todavía tenemos esas raíces. Porque ¿de qué le sirve a Dios arrancarte esa raíz si primero no te muestra, te dice, muchacho, mira, acá tenés una raíz. Esta raíz te trae este mal, este mal, este mal, este mal y este mal. ¿Sí? ¿Qué querés? ¿Lo querés seguir teniendo o la arrancamos? No me contestes. Te ruego que no me contestes. Yo, por fe, voy a decir que hemos decidido arrancarlo de cuajo. Y así el Señor ha permitido la vida. Ir peregrinando por la vida donde nos va llevando a identificar, porque como no venimos de un repollo, porque como somos el resultado de una cultura, porque somos el resultado de una familia, porque somos el resultado de una mentalidad que no viene necesariamente de las paternas, porque nuestros padres tampoco, a ver, si alguien piensa que nuestros padres vinieron de Francia en una baguette, están equivocados. Tampoco vinieron de un repollo. Vinieron de un papá y de una mamá que también vivieron en una cultura, en un contexto que también los permeó. Entonces van pasando de generación en generación, en generación, en generación, en generación, hasta que llegamos nosotros. Entonces cuando llegamos nosotros, lo primero que el Señor nos dice es, al menos esto es lo que yo entendí cuando el Señor hace ya más de 20 años me dio el maravilloso privilegio de ser llamado hijo, de ser adoptado y de ser concebido como tal y tratado como tal.
es, mi hijo, hay que apartarse de la tierra, hay que apartarse de la parentela, y hay que apartarse de la... Pero no solo la de papá, la del abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, bla, 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 bla. Ah, señor, pero no es tan fácil. Ya lo sé, hijo. Ya lo sé. Pero si yo estoy con vos, ¿quién podrá estar contra vos? Si yo soy el que te dice y yo soy el que te capacito, no tenés ningún argumento como para no poder hacerlo. Si no lo haces, es porque no querés. Y para variar me voy a meter en camisa de 11 varas. Y con esto termino esta suerte de segunda parte de renovando la cultura o estableciendo la cultura del reino, que no es ni más ni menos que el carácter de Cristo. Porque cuando aparece Juan el Bautista diciendo arrepentidos, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, lo que estaba diciendo es, parafraseándolo, es, muchachos, Jesucristo está por venir a este plano, a esta dimensión llamada tierra, para establecer una nueva cultura, una nueva mentalidad, a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Porque desde Adán para acá se distorsionó todo. Y el Padre, que es el encargado de las sazones, determinó en este cronos, que tiene que ver con este sistema, porque donde Dios está no existe el tiempo. En este sistema llamado Tierra, en donde tenemos el tiempo, el cronos, llegó el cronos para que Cristo venga. Porque Dios tenía, muchos creen, y está bien, que Cristo vino a salvar a la humanidad. Está bien. Pero en realidad lo que Cristo vino a hacer es mucho más allá de eso. Sin duda es la corona de la obra. Porque somos la niña de sus ojos. Pero Cristo vino a remediarlo todo. Todo lo que se distorsionó en Génesis 1 y 2, para acá, Dios vino a arreglarlo. Dios vino a fusionar cielo y tierra para que sean uno. Y para que sean uno, tiene que haber una sola cultura. Ah, pero no, nosotros los bolivianos tenemos una cultura, los argentinos tenemos una cultura, los norteamericanos tenemos una cultura, los uruguayos tenemos una cultura. Sí, está todo bien, pero está todo mal. Porque esa es justamente la batalla cultural que tenemos que hacer, que la iglesia de Jesucristo tiene que hacer. Porque si hay una cultura por la cual nosotros tenemos que pelear, con todo respeto, no es por la bandera de Uruguay, no es por la bandera de Artigas, no es por la bandera de los 33 orientales, no voy a meterme en ese tema,
sino que es por la cultura del reino de los cielos. Y la cultura del reino de los cielos es el carácter de Cristo. Pero es doloroso, sí es doloroso. Porque así como he escuchado gente a favor, y ahora termino, sí, ya termino. Dije que me iba a meter en camisa de 11 varas, lo voy a hacer y voy a terminar antes de que me golpeen. Es complejo. Yo sé que es complejo. Culturalmente es chocante, es doloroso. Te mueve el piso, yo lo acepto. Y es que hay gente que está a favor y gente que está en contra. Gente que dice, ¿y qué importa? ¿Cuál es la diferencia? Si quieren celebrar a Jesús, celebren a Jesús, está todo bien. Pero por ejemplo, el 24 y 25 de diciembre, Jesucristo no nació el 24 o 25 de diciembre. Jesucristo nació en una fiesta de Sukkot. No nació el 25 de diciembre. Y básicamente esa fiesta que tanto celebramos y a la que asociamos por una cuestión cultural con el nacimiento de Cristo no tiene nada que ver con el nacimiento de Cristo, porque Cristo ni nació en esa fecha, ni cerca estaba. Vuelvo a decir, a algunos les da lo mismo, a otros no. A mí no, a mí no me da lo mismo. Si quieren pasar en familia, pasamos en familia, no pasa nada. Pero yo no voy a celebrar el nacimiento del Mesías. Cuando en realidad, y uno repasa en los anales de la humanidad, esa celebración con esa simbología tiene enormes connotaciones paganas y muy pocas connotaciones divinas. Pero andá a decirle vos a un occidental, no, mirá, no, 24-25 es un día más. Andá a decirle vos a alguien eso. ¿Es fácil que lo tomen como un día más? O al menos, no sé, pónganle, no sé, el Día de la Familia, no sé, yo qué sé, no sé. Pero bueno, necesitamos establecer la cultura correcta. No es la cultura de Rusia, no es la cultura de Estados Unidos, no es la cultura de Irán, no es la cultura de Irak, no es la cultura uruguaya, no es la cultura argentina, no es la cultura boliviana, no es la cultura colombiana, es la cultura del reino. La única manera de poder establecer cambios estructurales en nuestra sociedad es evidenciando la cultura correcta. La cultura correcta no es la cultura del carnaval, no es la cultura de la semana de la cerveza, no es la criolla, no es por ahí. Es la cultura del reino. Y la cultura del reino en algún momento te va a llevar a que puedas tomar una decisión. Y esa decisión es la misma que tomó Jesús en el monte de los olivos. Señor, parafraseando, y con esto termino. Yo entiendo que he vivido de una manera, entiendo que hay muchas cosas que me condicionan familiarmente, culturalmente, muchísimas. Pero necesito que tú establezcas tu cultura en mí. Establece el carácter de Cristo en mí. Establece, tu palabra dice, Señor, que nosotros tenemos la mente de Cristo.
que mi vida en cada uno de sus aspectos y en cada una de sus acciones manifieste esa mentalidad de Cristo. Porque la verdad, Señor, yo no sé si estoy manifestando la mentalidad de Cristo, porque mis acciones a veces dicen cosas diametralmente opuestas. Por lo tanto, Señor, yo necesito, Señor, que tú me expongas, no ante los demás, no ante el populacho, no ante el vulgo, no ante la gente. Necesito que tú me expongas ante tu presencia y me hagas saber qué es lo correcto. Porque la verdad, Señor, que si fuera por mí, te diría, pasa de mí esta copa. Pero entiendo que lo correcto para establecer la cultura del reino es que se haga tu voluntad. Amada Iglesia del Eterno, mi más respetuoso, afectuoso y sincero abrazo. El Eterno bendiga a su pueblo. Bendiciones. Shalom.